El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos, se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. En el Evangelio que acabamos de escuchar esta mañana nos dice el evangelista San Marcos que Jesús le da una breve instrucción a sus apóstoles y a sus seguidores. Justamente Jesús había guiado a sus apóstoles de su tierra natal de Galilea a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y esta iba a ser la última vez que Jesús iba a celebrar la Pascua, porque dentro de una semana Jesús iba a ser arrestado por los sacerdotes y llevado a la corte de Poncio Pilato para ser juzgado. Pero en esta ocasión Jesús se encontraba dentro del templo en Jerusalén y Jesús había estado observando a un grupo de escribas y Jesús empezó a condenarlos por su orgullo. Jesús decía que estos escribas les gustaba tomar los mejores asientos en las sinagogas y que les gustaba buscar también los lugares de honor en los banquetes. Y también Jesús condena a los fariseos por su hipocresía, porque Jesús dice que los escribas usaban unas vestiduras muy largas para aparentar una santidad que no poseían. Y lo otro que también Jesús señala es la forma de ellos de recitar oraciones bien largas también, ¿verdad? Aparentaban esa santidad haciendo esas oraciones. Entonces Jesús los está juzgando y los condena, porque dice que por su orgullo y por su hipocresía ellos serán castigados severamente. Pero hay algo más que llama la atención a Jesús. Jesús se encontraba junto con sus apóstoles a un lado donde estaban las alcancías del tesoro del templo. Y Jesús estaba observando cómo muchos judíos llegaban a depositar sus contribuciones. Durante el tiempo de la Pascua era común que ahí estuvieran presentes muchos sacerdotes. Y esos sacerdotes se encontraban al lado de las alcancías. Habían 13 alcancías en el templo para que la gente pudiera hacer sus contribuciones.
cada vez que se acercaba a alguien a hacer una contribución, el sacerdote tenía que ponerlo en el archivo. Entonces, y lo anunciaba a voz alta la cantidad que supuestamente esa persona o esa familia estaba contribuyendo. Y entonces Jesús dice que había muchos de los judíos que estaban dando unas cantidades bien grandes, ¿verdad? Unas contribuciones muy grandes. Y de repente aparece una pobre viuda. Y esa pobre viuda se acerca y deposita 2 monedas pequeñas de cobre que tenían un valor insignificante, unos cuantos centavos. ¿Verdad? Y seguramente en ese momento el sacerdote que estaba llevando el archivo, ¿verdad? La anotación de las contribuciones, anunció la contribución de esta pobre viuda. Y los que estaban ahí alrededor inmediatamente se dieron cuenta que la contribución que ella había hecho era muy mínima, muy poquita. Mas sin embargo, Jesús dijo o dice que esta viuda contribuyó o dio más que los judíos que estaban dando cantidades exageradas. ¿Por qué? Porque las personas que estaban dando de lo que les sobraba. En cambio, esta pobre viuda estaba dando de lo único que ella tenía para sobrevivir. Entonces ella estaba dando de lo que ella realmente necesitaba. Y por eso Jesús empieza a elogiar a esta mujer. Era entre los judíos en el Antiguo Testamento, era costumbre de contribuir para el templo o dar el diezmo. Y lo que hacían antiguamente era de que daban una décima parte de todas sus pertenencias o todos sus bienes. Daban una décima parte de todo lo que ellos tenían. Y esta costumbre había empezado ya desde mucho tiempo atrás. Empezó desde Abraham. Entonces Dios, ¿y esto por qué? Porque Dios había hecho una alianza con Abraham y con su pueblo respecto al diezmo. Incluso vemos en el Antiguo Testamento que Dios habla a su pueblo por medio del profeta Malaquías. Y Dios le dice a su pueblo que Él está muy molesto con ellos. ¿Por qué? Porque ellos han dejado de obedecer sus leyes. Y ante todo, porque ellos ya no estaban dando el diezmo. Y por eso el Señor les dice, den su diezmo. Entonces, por medio del profeta Malaquías, Dios hace esta promesa de que si ellos cumplen con las leyes de Dios y dan el diezmo, ellos recibirán bendiciones en abundancia de parte de Dios. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él envió a sus apóstoles y a sus discípulos a predicar su evangelio. Y Jesús les da una instrucción especial a sus apóstoles y a sus discípulos de que no lleven nada consigo, ¿verdad? Que ellos prediquen el evangelio y que ellos ¿verdad? Reciban lo que la gente les dé. Que no lleven provisiones, que vivan de lo que, ¿verdad?, la divina misericordia les va a conceder a través de los que están, ¿verdad?, con la buena voluntad de recibir el mensaje de Jesús y que colaboren con ellos. Eso lo vemos en las instrucciones de Jesús. Y también, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, Ananías y otros seguidores de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo ellos llevaron sus ofrendas o sus diezmos a San Pedro, para que San Pedro pudiera seguir predicando el evangelio y asistiera a los necesitados, a los pobres. Eso también lo vemos, ¿verdad?, en los Hechos de los Apóstoles. Entonces,
Hoy día, por ejemplo, nuestra madre iglesia tiene también esa ley o esa regla de que todos los católicos nosotros tenemos que contribuir. Ahora, la iglesia no ha dado una cantidad específica que nosotros tenemos que dar, como lo fue en el Antiguo Testamento, que había que dar una 10ª parte de los bienes que poseían las personas o que poseemos. La iglesia no nos dice eso, pero lo que la iglesia nos dice a nosotros, que nosotros tenemos que estar conscientes y dar nuestra contribución como debe ser, como estaba el pueblo judío desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de nuestro Dios Jesucristo. Ellos estaban conscientes de ese llamado de Dios, y por eso es que los vemos el día de hoy en el templo dando sus contribuciones. Entonces, ¿por qué? Porque viene de Dios. Entonces la iglesia nos dice a nosotros que nosotros tenemos que responder hacia Dios de esa manera, que tenemos que nosotros contribuir o dar para la iglesia y para el párroco, el encargado, para poder administrar la parroquia. Ahora, lo que la iglesia nos dice a nosotros, que nosotros tenemos que dar de lo que nosotros sabemos que Dios nos ha concedido, porque todos los bienes que tenemos vienen de Dios y por lo tanto tenemos que dar. Ahora bien, la iglesia económicamente recibe asistencia de diferentes maneras. Por ejemplo, en Europa, la mayoría de las naciones europeas o los países europeos, ahí la gente, cuando la gente hace sus impuestos, ahí el gobierno les pide para dar para la iglesia. Por ejemplo, en Italia, entonces cuando la gente da, entonces ellos asignan cierta cantidad que va para la iglesia. Y esa gente cuando viene para acá, se viene para acá, para Estados Unidos, el sistema es diferente. Aquí entonces ellos tienen que aprender a contribuir a la iglesia, porque cuando sus impuestos del gobierno no da nada a la iglesia. Entonces es una manera de ver cómo es diferente en Europa. Pues nosotros que venimos de Latinoamérica, allá, por ejemplo, no se nos pide la contribución, ¿verdad? O más bien la ofrenda, la donación, ¿verdad? Ese diezmo, ¿verdad? Entonces allá a veces la gente da y los sacerdotes viven de la misericordia de Dios, de lo que la gente dé. Pero acá es diferente el sistema. Acá, por ejemplo, entonces cuando nosotros damos, la iglesia tiene que depender de lo que nosotros estamos dando cada semana, en las colectas de dominicales y las colectas especiales que a veces se hacen sobre las celebraciones especiales, ¿verdad? Entonces, o cuando se hacen los sacramentos, se les pide una donación. ¿El por qué? Mucha gente dice, ¿por qué está pidiendo la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué piden tanto? A veces se les hace mucho. A veces dicen que es una cantidad exagerada. Cuando se les pide, por decirlo así, $350 por una boda. Dice, mucho, dice. ¿Pero por qué? Bueno, es ahí donde le decimos, oye, para la boda vamos a necesitar luz, vamos a necesitar agua, vamos a necesitar que alguien limpie la iglesia, vamos a necesitar que se compren las flores, se necesitan para las velas, se necesita para la hostia, se necesita para el vino, se necesita para los empleados. Eso no viene, ¿de dónde viene? Viene de nosotros mismos. Entonces, y si no damos, entonces ¿cómo podemos? Digo, ¿quieren estar en el templo para que haya si es verano, ¿verdad? Necesitamos necesitamos el aire acondicionado, la calefacción, estar cómodos, ¿verdad? Si es durante el tiempo del invierno, necesitamos la calefacción, estar calientitos, estamos ahorita cómodos, ¿verdad? Ok, esto cuesta. Entonces, de lo que nosotros damos, eso depende de la iglesia. Por eso tenemos que acostumbrarnos nosotros a contribuir, a dar. Y eso es donde nosotros a veces no empezamos a cambiar esa forma de pensar o esa mentalidad. Y eso pues deja mucho que desear, ¿verdad? Y eso entonces es lo que la iglesia nos pide. Ahora bien, cuando nosotros vamos a dar, tenemos que dar de lo que sabemos, de que Dios nos ha dado la vida, nos ha dado todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuando nosotros demos en la contribución de la colecta,
tiene que ser un gesto de gratitud a Dios por todas las bendiciones concedidas por Dios, de lo que Dios nos ha dado. Si Dios me ha dado lo que me da un buen trabajo, yo puedo dar, lo debo de dar de corazón para el Señor en gratitud a Dios. Porque eso es lo que Jesús nos habla el día de hoy. No es la cantidad la que nos va a mostrar a nosotros ser generosos, porque yo doy $200, soy más generoso. No, eso no es lo que Jesús vemos el día de hoy, que Él se estaba en el templo y Él cuidadosamente puso atención a la contribución de esa pobre viuda. Y Jesús, ¿verdad?, se dio cuenta de los judíos que estaban dando unas cantidades exageradas, pero ellos estaban dando de lo que les sobraba. Él le puso atención a la persona que estaba dando de lo que tenía ella para sobrevivir. Esa viuda dio de lo que ella necesitaba. Dio sus 2 moneditas de plata, de cobre. Entonces, eso lo dio. Y ahora bien, cuando nosotros tenemos que saber que el que lo sabe todo es Dios, el que lo sabe es Jesús. Y lo que nosotros demos es ese secreto de Jesús con nosotros, o el Jesús y yo. Cuando yo doy, Jesús sabe. Ahora, cuando yo dé, tengo que hacer un sacrificio. Eso es la enseñanza que Jesús nos muestra el día de hoy. El sacrificio que hizo esta pobre viuda, de dar, de confiar en Dios. Y dio, porque ella sentía que venía de Dios esa bendición que ella tenía, esas 2 moneditas, y las devolvió al Señor. Y eso es lo que tenemos nosotros que recordar, de ser generosos, de dar al Señor, ¿verdad? Porque a veces estamos dando ahí es donde cae aquello de la lástima, ¿no? Porque la iglesia a veces dice es que la limosna, ¿no? La limosna se la damos al que está allá desamparado, vagabundo, porque nos da lástima, y por lástima le damos limosna, ¿verdad? En cambio, en la iglesia no, tenemos que hacer es nuestra donación, nuestra contribución, porque Dios no es un limonero, ¿verdad? Porque Dios es nuestro Dios. No le estamos dando a Dios, le estamos regresando a Dios de lo que Dios nos ha dado. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener, pedirle al Señor. Y yo siempre les digo que lo mejor que hay que hacer es de que la primera hora de nuestro trabajo, darle una oración al Señor en gratitud por ese trabajo que tenemos, y esa hora trabajarla de la mejor forma posible, para dar honor también al que nos empleó, a nuestro patrón. Trabajar, ser honestos y no perder el tiempo, hacer el mejor trabajo. Y esa hora, de mi salario, si me están dando $7, esos $7 no son míos, yo se los ofrezco al Señor. Y ya eso, al final de la semana, cuando me den mi pago, tomo mis $7, lo que me pagaron por esa hora, eso no es mío, es del Señor, yo se la doy al Señor. Sea aquí en la iglesia católica, sea en una organización privada o algo que esté ayudando para la necesidad de los necesitados, de los desamparados, de los que están sufriendo. Por ejemplo, hay diferentes maneras de ayudar. Muchas veces nosotros nos olvidamos que hay gente que necesita. Por ejemplo, especialmente las familias que tienen niños con cáncer, que a veces no pueden cubrir los costos porque son muy elevados, y menos darle el cuidado que necesita esa criatura. Aquí en Estados Unidos existe un hospital, el de San Judas, ¿verdad? El de San Jude. Ahí se da la contribución. Ahí puede ir una familia a llevar a su hijo y no paga ni un centavo. Esa es la manera que nosotros vamos a dar a esas caridades, a las organizaciones de caridad, caridades católicas y así. Entonces, hermanos, el día de hoy pidámosle al Señor que Él nos ilumine para que nosotros seamos conscientes de este llamado que Jesús nos da el día de hoy por este ejemplo que nos dio de la viuda, donde nosotros somos llamados a recordar que el Señor nos llama a nosotros a obedecer sus mandatos, sus leyes, y a cumplir con el diezmo, de dar de lo que Dios nos está concediendo constantemente. No solo nos da un día, nos lo da toda nuestra vida aquí en la tierra. Nos da un techo, nos da nuestro alimento, nuestra comida, donde cobijarnos. Entonces, tenemos mucho que agradecerle al Señor, y así deberíamos de ser generosos en gratitud al Señor.